Bon dia desde Madrid, España. Vou falar devagarinho en español. Espero que se me entienda bien. Soy Natalia Ruiz, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid del área de didáctica de las matemáticas. Es un placer para mí haber recibido la invitación de la organización de BEM Brasil para participar en este encuentro virtual de la Red Internacional de Etnomatemática. En esta presentación voy a compartir con todos vosotros una práctica matemática de intercambio cultural de estudiantes del Máster de Educación para la Justicia Social de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. En primer lugar, voy a describir brevemente el contexto en el que se produce esta práctica. Para ello, voy a explicar los objetivos de la asignatura, materia, que imparto en este máster y las características de los estudiantes. La asignatura se llama Educación, Ciencia y Arte para la Justicia Social. Es una materia obligatoria anual de posgrado, según el país, mestrado, maestría o máster, que se imparte desde septiembre a mayo en una sesión de 2 horas a la semana. La asignatura tiene un carácter interdisciplinar y por eso la impartimos 4 profesores de distintas áreas. Ángeles Saura es del área de Educación Artística, Plástica y Visual. Santiago Atrio es experto en el uso de los espacios educativos. La profesora Araceli Calvo en Didáctica de las Ciencias Experimentales y yo en Didáctica de las Matemáticas. Los 4 profesores pertenecemos al mismo grupo de investigación, Cambio Educativo para la Justicia Social, GICE es su acrónimo. Por eso, coincidimos en este enfoque en cada una de nuestras disciplinas. Llevamos 4 cursos impartiendo este máster y cada año la clase ha ido cambiando de perfil y número de estudiantes. Este curso contamos con el grupo más numeroso y heterogéneo que hemos tenido desde el comienzo del máster. Ahora voy a presentaros al grupo de estudiantes. Este curso está formado por un grupo multicultural de 27 estudiantes de diversas procedencias. 15 vienen de China, 9 son de España, una estudiante es de Perú, una de Ecuador y otra de Estados Unidos. Además, tienen distinta formación académica. La mayoría han realizado estudios relacionados con la pedagogía y la educación, pero no específicamente de educación matemática, salvo un estudiante que es ingeniero y trabaja como profesor de matemáticas en China. Una vez conocido el contexto, voy a hablaros de la actividad que hemos realizado para compartir prácticas matemáticas de las distintas culturas de los estudiantes. En la primera parte del curso, yo les propuse la lectura y discusión de distintos artículos académicos sobre educación matemática, desde un enfoque sociocrítico y de etnomatemática. Para pasar de la teoría a la práctica, pedí a los estudiantes que formaran grupos de 4 o 5 personas y prepararan una práctica matemática propia de su cultura para compartirla con sus compañeros después de las vacaciones de Navidad. El resultado de esta actividad es lo que vamos a ver en este vídeo. En grupos cooperativos, unos grupos están formados por estudiantes de la misma procedencia y otros son heterogéneos, han elegido democráticamente un tema y recursos para la enseñanza de las matemáticas básicas, de forma que presentan a sus compañeros distintas prácticas culturales. Los 5 grupos han preparado una presentación sobre los siguientes temas. El grupo 1 nos presenta varios materiales manipulativos para trabajar la suma y la resta en educación infantil. El primero son las regletas Cuisenaire. Cada color se asocia a un número del 1 al 10. Primero los niños tienen que hacer actividades para asociar el color al número. Luego se pasa a las sumas y restas. En este caso proponen a 2 compañeras resolver el siguiente problema. A la estación ha llegado un tren con un solo vagón de color negro. ¿Qué vagón le podemos enganchar para tener un tren igual de largo que el naranja? El segundo material es el Numicon. Con este material se trabaja de la siguiente manera.
Cada número se representa con una tableta con el mismo número de agujeros. Para sumar 5 más 3 se coloca el material tal y como se muestra en el vídeo. A continuación, para obtener la solución, cuentan los agujeros. Finalmente, pueden comprobar el resultado colocando la tableta correspondiente a la solución, en este caso la tableta del 8, encima de la suma realizada. Les piden a dos compañeras que realicen la suma 7 más 2 usando el Numicon. Al principio tienen problemas para colocar las tabletas de forma adecuada, pero con un poco de ayuda lo consiguen. El tercer material que nos muestran son garbanzos. Es un tipo de contador de los muchos que podemos utilizar para ayudar a los niños a modelizar sumas y restas. Para realizar la suma, se colocan en una caja un total de 10 garbanzos. En un folio donde aparece la operación a realizar, el alumno coloca los garbanzos indicados según el número correspondiente y para obtener la solución cuenta el total de garbanzos. Por último, se pueden realizar sumas con material reciclado como son tapones. Para realizar la suma, el alumno tendrá un tablero con distintas combinaciones de sumas. En cada sumando se colocan las fichas de los números con los que se quiera realizar la suma. A continuación, el alumno cuenta los puntos de cada una de ellas para encontrar la solución y colocar así el tapón correspondiente. El grupo 2 presenta la numeración con varillas, un material de numeración chino utilizado durante el periodo entre el 770 y el 221 a.C., que fue reemplazado por el ábaco en la dinastía Ming. Son pequeños palos generalmente de bambú, aunque también los hay de madera, huesos, marfil y otros materiales. Lo llevaban en la cintura en una bolsa de tela y cuando las personas necesitaban contar y calcular los sacaban y los manipulaban en la mesa o en el suelo. Los números positivos se representan con símbolos verticales y horizontales. Los estudiantes del grupo 2 nos muestran en la pizarra y en la mesa, con varillas manipulables, cómo realizar distintas operaciones, sumas y productos. Las sumas son bastante fáciles de hacer, pero las multiplicaciones resultan complicadas de entender, lo que explica que se evolucionara hacia otras formas de cálculo más eficientes como el ábaco. En este grupo también plantean algunos problemas clásicos de la matemática china, como el problema de los pollos y los conejos en una jaula. Hay varios pollos y conejos en una jaula. Contando desde arriba hay 35 cabezas y desde abajo hay 94 patas. ¿Cuántos pollos y conejos hay? Las estudiantes nos muestran dos formas de resolverlo sin utilizar ecuaciones muy originales. La primera es la siguiente. Supongamos que los pollos y los conejos están bien entrenados. Cuando suena un silbato levantan una pata. En este momento quedan 94 patas menos 35, 59 patas. Suena el silbato de nuevo, levantan una pata más, entonces quedan 24 patas. Ahora todos los pollos están sentados y el resto de las patas son de conejos. Cada conejo tiene 2 patas levantadas y 2 patas en el suelo. Luego el número de conejos es la mitad del número de patas que hay en el suelo. La mitad de 24, es decir, 12. Hay 12 conejos y 23 pollos. Presenta dos juegos matemáticos chinos, el Tangram y el Baguenaudier. El Tangram también se llama tablero de sabiduría. Es un rompecabezas muy popular debido a su estructura simple. Está formado por 7 tableros de madera diferentes que componen un cuadrado, 5 triángulos, rectángulos isósceles, 2 grandes, 1 mediano y 2 pequeños, un cuadrado y un paralelogramo. Con las 7 piezas hay que formar distintas figuras sin dejar huecos ni superponer las piezas. Hay más de 1600 patrones creados con Tangram, que representan figuras humanas, animales, flores, etc. Todas las figuras formadas por las 7 piezas tienen la misma superficie, aunque tengan distinta forma. Es un buen material para trabajar conceptos geométricos y de visualización espacial en el alumnado. Este grupo muestra algunas figuras que pueden realizarse con el Tangram y pide a 3 compañeros que formen sus propios patrones. El segundo juego que presentan es el Baguenaudier, un rompecabezas formado por 9 anillos metálicos entrelazados colocados sobre una placa de alambre horizontal. Se trata de sacar los anillos de la placa.
Se necesitan 256 pasos para desatar el Baguenaudier, por lo que es un juego de ingenio y perseverancia. Como el juego de las torres de Hanoi, se trata de buscar estrategias de recurrencia y generalización para resolverlo. Por lo tanto, tiene mucho interés dentro de la clase de matemáticas para potenciar este tipo de procesos. Mientras iban explicando esto, algunos compañeros estaban practicando con el juego y consiguieron desatar varios anillos. El grupo 4 nos presenta la relación entre el taoísmo y las matemáticas. Este sistema de calendario tradicional chino es como una forma de numerar el tiempo, hora, mes, día y año, y utiliza métodos matemáticos. El ciclo sexagenario es un sistema numérico cíclico de 60 combinaciones de dos ciclos básicos, los 10 troncos celestiales y las 12 ramas terrenales. Con la fecha de nacimiento se buscan las 8 letras de cada persona, y a partir de ellas se pueden saber su carácter y su salud observando cómo se organizan los 5 elementos y el yin y el yang. Lo ideal es que no falte ninguno ni haya demasiado de alguno. Se trata de encontrar el equilibrio entre los elementos y el yin y el yang. La tradición taoísta tiene mucha importancia la elección del nombre de los niños. Por ejemplo, Yan Yang se llama así porque en sus 8 letras de nacimiento tiene 6 letras yin y solo 2 yang. Su nombre le permite equilibrarlo. Este grupo nos muestra una web donde podemos buscar nuestras 8 letras de nacimiento para saber cómo es nuestra vida. A partir de la fecha de nacimiento de una compañera, nos muestran un ejemplo de cómo hacerlo. Esta tradición milenaria china que relaciona las matemáticas con la filosofía taoísta despertó un gran interés entre la clase. El grupo 5 es un grupo heterogéneo que nos presenta distintas representaciones numéricas. Usando materiales de cada zona a la que pertenecen, proponen la discusión de las diferencias y similitudes en la práctica matemática. Empiezan mostrando las formas de contar con los dedos típicas de cada país y la representación de conteos hasta 5. Luego nos muestran cómo se opera con el ábaco tradicional chino, que tiene una historia de más de 2600 años. El ábaco chino es un instrumento para contar y hacer cálculos matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, extracción de la raíz cuadrada y la raíz cúbica. Se considera el precursor de la calculadora digital moderna y los ordenadores. Está formado por una estructura de madera y una serie de varillas con cuentas insertadas. Consta de 2 partes. En la de arriba cada varilla tiene una cuenta y en la de abajo 5. Las cuentas de abajo valen 1 y las de arriba 5. La taptana es la versión andina del ábaco. En la práctica se trata de una calculadora creada y practicada por los cañaris antes de la llegada de los incas. Su uso se habría extendido por el Ecuador gracias a los intercambios comerciales de los indígenas y más tarde durante el periodo colonial. La taptana es una tabla dividida en 4 hileras que corresponden a las unidades, decenas, centenas y millares. Puede haber más hileras para representar cantidades más grandes. Cada hilera tiene 9 círculos, en los cuales se marca la cantidad de unidades, decenas, etc. Yupay es un vocablo quechua que significa contar, que sirvió de raíz para poner nombre al ábaco inca, la yupana. Se lee de manera vertical de arriba hacia abajo. Sirve para procesar la información mientras el quipu sirve para representar. Solo se necesitan los números al momento de leer los resultados. Se puede comenzar en el orden que se desee. Cada uno aplica la estrategia que vea conveniente y al final se obtiene el mismo resultado. Quipu proviene del término quechua quipuni, que significa nudo, atadura, lazada. Su origen data del año 2500 a.C. Esta herramienta constaba de unos cordeles que estaban fabricados con la lana de la llama o la alpaca, pero también podían ser fabricados de algodón. Se les daba colores diferentes con tintes naturales, extraídos de las plantas del territorio. El quipu fue una herramienta que manejaron los incas para llevar y realizar sus cuentas. Sus colores, la disposición de los nudos, la combinación de fibras son parte del lenguaje nativo que utilizaron los ancestros para conservar su historia. A través de esta práctica, los estudiantes han compartido una gran diversidad de medios y recursos para la enseñanza de las matemáticas. Han apreciado la riqueza y variedad de formas de enseñar las nociones básicas de los números y sus operaciones, métodos de resolución de problemas
o nociones espaciales y geométricas. Las distintas culturas del aula han aportado una nueva perspectiva para enriquecer su formación. Muito obrigada, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante la presentación. Si tenéis alguna pregunta o duda, podemos comunicarnos por las redes.